Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase número 8 del curso de procesador de textos, el curso de Microsoft Word, donde vamos a ver algunos temas como eliminar, reemplazar, vamos a ver también algunos otros temas como configuración de la página, que son temas importantísimos dentro de lo que viene siendo nuestro aprendizaje de Word. Así que iniciamos esta clase número 8. Eliminar texto. Inciso A. Para eliminar un texto previamente seleccionado, solo basta con presionar la tecla suprimir o retroceso. También puedes presionar la barra espaciadora. Otra forma de borrar sin seleccionar previamente es utilizando las teclas como se indican en la siguiente tabla. Para borrar un carácter a la izquierda, presione las teclas retroceso. Para borrar un carácter a la derecha, presione la tecla suprimir. Bien, vamos a nuestra ventana de Word para poner en práctica estos pasitos tan sencillos pero tan importantes, en los cuales no debemos de tener problemas para seguir avanzando dentro de Word. Bien, vamos a abrir nuestra aplicación Word 2016, vamos a darle doble clic, vamos a esperar a que inicie nuestra aplicación. Una vez que inicie nos vamos a dirigir a lo que es documento en blanco para empezar a poner en práctica este pequeño tema. Vamos a irnos acá a lo que es documento en blanco, vamos a hacer un clic y bueno, ya tenemos acá nuestra hoja de Word. Para poder a prueba este ejercicio, este tema que es eliminar texto, vamos a recurrir a nuestro truco que se llama el fantasma escritor. Ya hemos hablado de él en clases anteriores. Es una pequeña fórmula, una pequeña clave que nos genera un texto oculto dentro del Word, el cual nos viene perfecto para nuestras prácticas, para hacer pruebas, ¿verdad? Así que vamos a poner lo que es la fórmula del fantasma escritor, que es signo igual RAN 269. No importa si lo pones mayúscula, minúscula, no importa, solo de poner la fórmula tal cual, signo igual RAN, entre paréntesis 269 y presionar Enter. Una vez que presione Enter, recuerda que nos va a generar cerca de 19 páginas de texto y nos va a mandar el cursor al final. Vamos a presionar nuestra combinación de teclas Control Inicio para desplazarnos al principio del documento, es decir, a la hoja número 1. Bien, respecto al punto que miramos anteriormente, que leímos en la lámina, para poder eliminar un texto previamente seleccionado, solo basta presionar la tecla suprimir o retroceso, o bien puedes también pulsar la barra espaciadora. Ya habíamos comentado en clases anteriores cómo funciona la tecla retroceso, cómo funciona la tecla suprimir, que son las dos teclas de edición que tenemos, son las teclas que tenemos para poder borrar, para poder editar texto. Así que vamos a empezar de la siguiente manera. Voy a seleccionar nada más una palabra. Para seleccionar una palabra se hace doble clic sobre ella. ¿Te recuerdas? Doble clic sobre la palabra y la dejamos seleccionada. Y en mi teclado voy a presionar la tecla retroceso. Y sin ningún problema podemos nosotros rápidamente borrar la palabra seleccionada. Voy a volver a seleccionar otra palabra, por decir la palabra demostrar. Doble clic. Ahora en este caso voy a presionar la tecla suprimir. Y sin ningún problema podemos borrar la palabra seleccionada. Vamos a borrar una más utilizando la barra espaciadora. Bien, voy a seleccionar la palabra documento, doble clic y presiono la barra espaciadora. Si te das cuenta, también la barra espaciadora nos permite borrar un texto previamente seleccionado. Recuerda que podemos seleccionar ahora sí que el texto o el bloque de texto que tú necesites borrar. Por ejemplo, voy a seleccionar un renglón entero, coloco el puntero por acá en la cabecera, ¿recuerdas? Con esta flechita hago un clic para hacer una selección de todo el renglón y simplemente presiono retroceso y listo, ya tenemos borrado ese renglón. Selecciono nuevamente el renglón que nos queda acá y presiono la tecla suprimir, listo. Bien, selecciono el último renglón que queda de ese párrafo, haciendo clic en la cabecera, acá en la parte en donde se encuentra el área del margen. Recuerda que el puntero automáticamente cambia cuando lo mueves sobre lo que es la barra, quiero decir sobre el espacio del margen izquierdo. Ya tengo seleccionado el texto, simplemente presiono barra espaciadora y listo, ya quedó. De la misma manera puedo seleccionar un párrafo entero de esta manera, presionar retroceso
Puedo seleccionar varios párrafos, presionar suprimir, ¿verdad? Aquí lo que vas a notar es que el texto se recorre. Obviamente cuando yo borro un texto y tengo más texto dentro de la misma hoja, el texto se va recorriendo. Es decir, voy a borrar este párrafo de aquí y este párrafo que está acá pues obviamente se va a recorrer. Vamos a presionar suprimir y ver lo que va a pasar. Observaste, el párrafo de abajo se fue recorriendo de tal manera que si me fijo acá en lo que viene siendo mi contador de hojas, ahora nada más tengo 18 páginas de texto de las 19 páginas que me había insertado la fórmula del fantasma escritor. Bien, ahora bien, si tú solamente necesitas borrar caracteres sueltos o caracteres individuales, las teclas que vas a utilizar serían retroceso y suprimir. Son nuestras teclas de edición de texto. Bien, simplemente la regla que tienen es muy sencilla. Para poder borrar con la tecla retroceso debes ubicarte al final del renglón o al final del texto. Para utilizar la tecla suprimir simplemente debes de colocar el cursor al principio del texto que quieras borrar. Por ejemplo, necesito borrar la palabra profesional. Para esto voy a utilizar la tecla retroceso, así que me voy a colocar al final de la palabra profesional y simplemente retroceso. Como ya sabemos, la tecla tiene un símbolo que es una flecha apuntando hacia la izquierda, pues es muy sencillo. Esto nada más va a borrar en la dirección que está indicando esa flecha. Listo. Esto ya lo habíamos explicado con anterioridad, ya lo habíamos visto en otras clases, algo muy sencillo. Ahora bien, si quiero borrar con retroceso, pues lo único que voy a hacer es colocarme al principio de la palabra. Por decir, voy a borrar la palabra documento, voy a poner el cursor ahora al principio de esa palabra y voy a ir presionando suprimir varias veces hasta que borre los caracteres que se encuentran a la derecha y listo. Así que tenemos dos teclas para borrar. Entonces puedes borrar un texto previamente seleccionado, ahí puedes utilizar cualquiera de las dos sin importar, incluyendo barra espaciadora, o si quieres borrar únicamente caracteres, debes de colocar el cursor ya sea al principio o al final de ese carácter o de esa palabra o de ese párrafo que quieras eliminar. Muy bien, continuamos. Reemplazar texto. Para borrar una palabra errónea o un párrafo entero basta con seleccionarla y pulsar la primera letra de la palabra correcta. Automáticamente se borrará la palabra seleccionada y podremos seguir escribiendo en su lugar la palabra correcta. Bien, vamos a nuestra hoja de Word para poner en práctica este punto que es reemplazar texto. Esto que estamos viendo ahorita de borrar texto con suprimir, retroceso y lo que vamos a ver en este momento de reemplazar, esto se trata de editar texto, es decir, que puedas corregir, que puedas modificar el texto en cualquier momento. Bien, ahora yo necesito esta palabra que se llama encabezado, sustituirla por otra palabra. La voy a seleccionar con doble clic. Y simplemente voy a activar mi bloc mayús para que identifique la palabra y simplemente voy a escribir la palabra sonora. Observa que no voy a borrar, no voy a presionar ni suprimir ni retroceso ni tampoco barra espaciadora. Simplemente voy a escribir la nueva palabra sobre la palabra que ya se encuentra seleccionada. En cuanto yo presiono la S, voy a poner la palabra sonora. En cuanto presione la S, automáticamente el texto se va a reemplazar. Observa. Y ya termino escribiendo la palabra. Bien, voy a hacerlo con una palabra más, por decir, voy a tomar la palabra galerías aquí al final. Doble clic, selecciono la palabra y ahora le voy a escribir sonora en su lugar. Voy a hacer lo mismo por acá en la palabra que se llama documento, aquí en el segundo párrafo, doble clic y voy a reemplazarla por sonora. De la misma manera puedo seleccionar un párrafo entero y poner la palabra que tú quieras, sonora. Recuerda que el texto se va desplazando hacia arriba, se va recorriendo conforme voy borrando texto. Voy a seleccionar otro párrafo, dos párrafos completos y voy a sustituirlos por la palabra, bueno, de aquí nada más me pasé un poquito, hasta aquí, por la palabra México. ¿Te das cuenta? Entonces una forma de reemplazar una palabra por otra o un texto por otro es simplemente seleccionarlo y comenzar a escribir la nueva palabra. En cuanto escribas el primer carácter, este va a reemplazar o va a eliminar de manera automática el texto seleccionado y podrás continuar escribiendo la nueva palabra. Voy a hacerlo una vez más, selecciono este párrafo y voy a escribir la palabra Caborca y listo.
ya tenemos nuestro texto reemplazado. Bien, continuamos. Configuración de página. La configuración de página nos permite darle forma a nuestro documento en lo que respecta a los márgenes, la orientación de la página y tamaño de la hoja. Bien, vamos a nuestra ventana de Word para explicar este tema de la configuración de la hoja. Bien, primeramente la configuración de la hoja tiene que ver con los ajustes que tenga tu hoja, los ajustes que tenga tu documento, relacionados en 3 puntos básicos, que son primeramente el tamaño de la hoja, ¿verdad? El tamaño de la hoja, lo que es la orientación, es decir, vertical u horizontal, y lo que vienen siendo los márgenes. Bien, para esos puntos, para esos 3 puntos, ya de manera predeterminada Word ya los tiene por automáticos con los ajustes estándares que trae el programa, o vamos a decir los que trae de fábrica. ¿Cuáles son esos ajustes que ya vienen programados dentro de Word? Es decir, cuando yo abro el Word y abro un documento nuevo, ¿cuáles son los ajustes que ya maneja? Bien, para empezar, el tamaño de la hoja es un tamaño carta. El tamaño carta es el que se utiliza aquí en México, en nuestra región, ¿verdad? Como el tamaño de hoja estándar o más típico que se utiliza pues, en las oficinas, en las escuelas, donde quiera que se generen impresiones, es el tamaño de papel que más se utiliza, el tamaño carta. De la misma manera es una hoja vertical, es decir, nuestra hoja se encuentra en sentido vertical. Esa es otra configuración que viene predeterminada. ¿Qué otra configuración tenemos por automático? Los márgenes. Aquí en la regla puedes ver que los márgenes ya vienen predefinidos a 3 centímetros el izquierdo y 3 centímetros el derecho. El inferior, que es este margen de acá, viene a 2.5 centímetros de la regla, ¿verdad? Y por acá también tenemos lo que viene siendo, el izquierdo es 2.5 y el derecho es 2.5 centímetros. Y el inferior y el superior son 3 centímetros. De hecho, lo podemos corroborar eso ahorita en unos momentos. Bien, esto quiere decir que los márgenes o esos espacios que tenemos a la orilla ya vienen programados también de forma automática. Podemos decir que son los parámetros normales, los parámetros estándares que siempre utilizamos. Pero si tú necesitas ajustar esos parámetros, que lo vas a hacer irremediablemente, en ocasiones vas a tener que hacer ajuste del tamaño de papel, de la orientación de los márgenes también, es lo que vamos a aprender en esta clase. Bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Tamaño de la página. Número 1. Haga clic en la pestaña Disposición o Formato. Haga clic en el botón Tamaño. Enseguida seleccione el tamaño de la hoja que desee. Puede seleccionar entre carta, oficio, tabloide, A4, B5, ejecutivo, etc. Número 2. Si desea un tamaño de hoja personalizado, haga clic en el botón Tamaño y seleccione la opción Más tamaños de papel. Número 3. En las casillas Ancho y Alto, especifique las dimensiones del papel en centímetros. Número 4. Pulse Aceptar. Bien, vamos a nuestra hoja de Word para explicar lo relacionado con el tamaño de la hoja. Bien, como ya habíamos comentado, el tamaño de la hoja viene establecido como carta. Nos vamos a dirigir a la pestaña Disposición. Aquí tenemos esta pestañita que curiosamente en algunas versiones pudiera ser por cuestiones de idioma, ¿verdad? Quizá la encuentres con el nombre Formato. Es decir, es probable que esta pestaña que yo la tengo como Disposición, tú probablemente la tengas como Formato. Así que ojo, puede ser Disposición o puede titularse Formato. Bien, aquí disponemos de esos 3 botones principales que son márgenes, orientación, tamaño, y también tenemos más cosas para configurar como columnas, saltos, ¿verdad? Sangrías, entre otras cosas, pero vamos a enfocarnos a los 3 puntos principales de la configuración. Primeramente nos vamos a dirigir a tamaño. Bien, ya habíamos comentado que nuestra hoja viene por automático como carta. Bien, aquí nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Te vas a dar cuenta que aquí el papel que está seleccionado, que te lo voy a marcar, es el A4. A4 tiene una medida de 21 centímetros
de ancho por 29.7 centímetros de largo. Acá arriba tenemos el Carta, que es 21.59 centímetros de ancho por 27.94 centímetros de altura. Te podrás dar cuenta que Carta y A4 son tamaños de papel muy parecidos. El A4 es un tamaño que se utiliza mucho en Estados Unidos y normalmente el sistema, a veces de acuerdo a la configuración de idioma que traiga, probablemente esté como A4 o lo traiga registrado por automático como A4. Bien, simplemente el A4 y el Carta son papeles muy similares en cuanto a sus medidas. Si te fijas, hay ahora sí que fracciones, bueno, centímetros, 1 o 2 centímetros de diferencia, ¿no?, en cuanto a la anchura y a la altura. Bien, voy a seleccionar Carta para que esto quede mucho mejor. Aquí se hizo un pequeño ajuste en mi hoja a Carta. Esto me va a servir para que la impresión salga correctamente en la impresora. Es muy importante que siempre verifiques la configuración de la hoja para que cuando vayas a imprimir este documento salga tal cual lo mires dentro de tu pantalla. Eso es algo que es importantísimo. Es decir, si yo en mi impresora voy a ponerle hojas tamaño oficio, pues lo lógico es que también en el Word, en tu documento, configures el tamaño oficio, de esa manera que corresponda a lo que tú tienes en el Word, que corresponda con lo que tú manejas en la impresora, con el tamaño de papel que tú manejas en la impresora. Así que si me voy a ir aquí a lo que es tamaño y yo necesito oficio, aquí puedes ver, aquí tenemos oficio y también tenemos las medidas, lo que es la dimensión del papel. Selecciono oficio y listo, ya tenemos oficio. Te vas a dar cuenta que a lo mejor al momento de tomar un tamaño, pues no parece que sucedió nada, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir a la herramienta del zoom y vamos a disminuirlo acá, ¿verdad? En la herramienta del zoom vamos a disminuir la vista hasta que se vea la página entera, algo así. Ahí se ve la página entera. Yo creo que nos pasamos un poquito más, algo así, un poquito menos. Listo, así. No le hace que se vean varias páginas en nuestra pantalla, no importa. Eso es para que veas cómo se ajusta el tamaño del papel. Nos vamos a ir nuevamente a tamaño y vamos a seleccionar oficio. Y observa que ahí sí se mira que el papel se movió un poquito. ¿Observaste? Se ve que el papel ya es mucho más largo. Vamos a seleccionar botón tamaño, selecciono Carta y ahí vas a ver nuevamente cómo se ajustó el tamaño del papel. Bien, voy a seleccionar tamaño y voy a seleccionar algún otro, por decir ejecutivo. Este ejecutivo te puedes dar cuenta que mide 18.42 centímetros de ancho y 26.67 centímetros de altura. Vamos a seleccionarlo y ese sería el tamaño ejecutivo. Muy bien, vamos a irnos nuevamente y voy a seleccionar el A3, que también es un papel más alto, más grande, te puedes dar cuenta. Voy a seleccionar tamaño y voy a seleccionar, no sé, B4. Aquí tenemos este papel que es B4, aquí abajo están las medidas. Así que te podrás dar cuenta que hay muchos tamaños de papel que ya vienen predefinidos, ya vienen listos en este menú para que puedas escogerlo. Incluso también acá abajo viene algunos sobres, sobre número 10, y me da las dimensiones. Este sería una especie de sobre, una medida tipo sobre. Observa cómo quedan las hojas, se hacen muchas hojas, ¿verdad? Ya que el tamaño del sobre pues es más pequeño. Voy a seleccionar tamaño nuevamente y voy a seleccionar, a ver ahora, sobre monarca, y ahí se volvió a ajustar la hoja. Muy bien, te vas a dar cuenta entonces que el tamaño de papel es importantísimo, tener el tamaño correcto de papel. Siempre te recomiendo que verifiques el tamaño para que, repito, la impresión salga correcta, tal como la ves en pantalla. Me voy a regresar a tamaño y voy a seleccionar Carta. Muy bien, los tamaños que más vas a utilizar sin duda son Carta y oficio, aunque algunas veces necesitarás tamaños especiales. Por ejemplo, si vas a imprimir fichas bibliográficas o tarjetas, vas a necesitar establecer una medida especial de papel. Supongamos que tú vas a imprimir en fichas bibliográficas tipo tarjeta que miden 10 por 15. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente: nos iríamos a tamaño y no pierdas tiempo buscando el tamaño dentro de tus tamaños preestablecidos. Simplemente te vas a más tamaño de papel y dentro de lo que es estas casillas que son ancho y alto, simplemente estableces la medida. Serían 10
y altura le vamos a poner 8. Vamos a suponer que es ancho 10, alto 8. Hacemos aceptar y esas serían nuestras fichas bibliográficas de 10×8. Observa cómo quedan nuestros tamaños de papel. Bien, nos vamos a ir nuevamente a tamaño, selecciono más tamaños de papel y ahora voy a establecer, por decir más o menos otro tamaño. Por ejemplo, voy a quedarme con 13 y con altura le vamos a poner 16 y vamos a darle a aceptar y listo, ya tenemos 13×16. Así que ajustar el tamaño de manera personalizada te va a permitir establecer tamaños especiales como fichas o tarjetas que tú necesites imprimir. Cabe aclarar que ese mismo tamaño de papel debes de colocarlo obviamente en tu impresora. Entonces, cuando necesites tamaños especiales, tomas una regla y mides las dimensiones del papel y simplemente las estableces dentro de tamaño, más tamaños de papel y dentro de las casillas ancho y alto. Y le damos a aceptar. Muy bien, vamos a regresarnos al tamaño estándar, que es el tamaño carta. Nos vamos a tamaño y seleccionamos carta y esto regresa a toda la normalidad. Otra cosa que te diste cuenta es que puedes establecer tamaños de papel sin importar que ya el texto esté escrito, es decir, lo puedes hacer al principio o al final, no hay ningún problema si el texto ya lo tienes escrito. Como te puedes dar cuenta, se ajusta de manera automática el texto al tamaño de papel que tú indiques. Bien, continuamos. Márgenes. Número 1. Haga clic en la pestaña Disposición o Formato. Clic en el botón Márgenes. Puedes seleccionar alguno de los márgenes preestablecidos como estrecho, moderado, ancho o reflejado. Número 2. Si desea márgenes personalizados, haga clic en el botón Márgenes y seleccione la opción Márgenes personalizados. Número 3. En la ventana que se muestra, utiliza las casillas superior, inferior, izquierdo y derecho para establecer los márgenes que desee. Número 4. Pulse Aceptar. Bien, regresamos a la ventana de Word para explicar el uso de los márgenes. Bien, para empezar, como ya hemos comentado, los márgenes son estos espacios de seguridad que te vas a dar cuenta que tenemos alrededor de nuestras páginas. Esos espacios son los espacios que respetamos y que nos van a permitir a nosotros pues poder, por ejemplo, establecer algún encabezado. Los encabezados, los pies de página, que son elementos que se pueden poner en lo que son los márgenes. También podemos quizá a lo mejor engargolar el trabajo. Si tú lo que quieres es imprimir un trabajo y engargolarlo, tienes esta zona de seguridad, esta zona del margen, que perfectamente te permite poner un resorte sin dañar el texto. Siempre un texto debe de tener márgenes, siempre debe tener márgenes, por lo menos 1 centímetro debe de existir de márgenes. La razón es por estética y también por seguridad, es decir, debe tu texto tener márgenes para que se vea bien y también debe tener márgenes para evitar que el texto no salga correctamente impreso, ya que hay impresoras que no tienen la capacidad de imprimir en la orilla del papel, ¿verdad? Aparte, eso se miraría muy mal, muy feo escribir desde la orillita del papel. Y aparte, si necesitas que ese documento lo engargoles o a lo mejor quieres poner una firma por un costado, pues tengas esos espacios de seguridad. Bien, tanto por estética como por seguridad de tu documento y también para que tenga opción, ¿verdad?, de que puedas poner otros elementos en ellos. Por eso los márgenes son de suma importancia. Vamos a irnos a la pestaña Disposición. Recuerda, puede ser que tú tengas la pestaña Formato, yo tengo Disposición. Nos vamos a ir a lo que son los márgenes, al botón de los márgenes, y aquí vamos a tener ya una serie de márgenes predefinidos en esta lista. Te vas a dar cuenta que yo aquí tengo uno que se llama Última configuración personalizada, que dice superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3 centímetros, derecho 3 centímetros, que bien corresponde precisamente al normal. Este normal, voy a hacer clic, te vas a dar cuenta que no cambió nada. Voy a seleccionar ahora uno que se llama estrecho. El estrecho tiene todos sus lados en 1.27 centímetros.
voy a seleccionar el estrecho y observa lo que va a pasar. Observa que el texto se recorre, ¿verdad? Se recorre, se expande más, llena más la hoja y te vas a dar cuenta cómo quedan los márgenes. Voy a hacer el siguiente ajuste. Bueno, para empezar voy a colocarme aquí, voy a presionar suprimir para borrar ese espacio vacío. Ahora con mi teclado voy a presionar la tecla Control E para seleccionar todo. Y con mi teclado voy a presionar la combinación de teclas Control J. Control J puedes justificar el texto, es decir, que el texto quede perfectamente alineado en sus márgenes izquierdos y en sus márgenes derechos. Aquí podemos apreciar mucho mejor el margen izquierdo, derecho, superior e inferior. Muy bien, voy a venir nuevamente a márgenes y voy a seleccionar moderado. Moderado, te puedes dar cuenta que tiene las medidas superior 2.54, inferior 2.54, izquierdo 1.91 y derecho 1.91. Listo, ahí está el margen moderado. Vamos con otro que se llama ancho. El margen ancho ve las medidas que dispone, superior e inferior 2.54, izquierdo y derecho 5.08. El izquierdo y derecho son márgenes bastante grandes, ¿no? Esto, si te fijas, parece así como una novela, ¿verdad? Como un cuento, una novela, da el aspecto por el margen. Así que los márgenes también, como repetimos, por estética se utilizan y le da cierta elegancia al texto, ¿no? Imagínate esto, parece como una introducción de un libro, ¿verdad? Como una novela, algo así. Entonces los márgenes también aportan belleza o elegancia a tu texto, ¿verdad? Muy bien, vamos a regresarnos con los márgenes estándares, márgenes, y voy a seleccionar normal. Aquí regresaríamos con los márgenes normales. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera poner mis propios márgenes? Bueno, podemos hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a dirigir a márgenes y nos vamos al final donde dice márgenes personalizados. Muy bien, en esta ventana que se llama configurar página, aquí le voy a mover un poquito, aquí te voy a marcar esta área donde están todos lo que son los márgenes que podemos utilizar. Y tenemos primeramente la casilla superior, a la derecha tenemos inferior, izquierdo y derecho. Y simplemente se trata de lo siguiente, voy a hacer clic en la primera casilla, voy a borrar, hacemos clic dentro de lo que es la casilla y simplemente escribimos, por decir, quiero el margen superior de 5 centímetros, el inferior también, le voy a dar clic, voy a borrar, ¿verdad? Vamos a borrar lo que hay dentro de la casilla, le vamos a poner 5. También puedes utilizar estos botoncitos que están aquí al final de la casilla. Por decir, el izquierdo lo quiero de 4, entonces también puedo aumentar esta casilla, ¿verdad? Esta casilla 4, ¿verdad? Y 4 también en lo que viene siendo mi margen derecho. También disponemos de un margen de encuadernación, que en este caso el margen de encuadernación es un margen adicional que se le agrega o se le suma al margen izquierdo. Bien, simplemente vamos a dejarlo en 0, vamos a utilizar los márgenes estándares, los 4 márgenes. Bien, y vamos a hacer clic en el botón aceptar. Y observa cómo quedan nuestros márgenes. 5 arriba, 5 abajo, 4 a los lados, como te podrás dar cuenta. Así que puedes poner los márgenes que tú quisieras. Voy a volver a irme a márgenes, voy a irnos nuevamente a márgenes personalizados y voy a aquí lo que es el izquierdo lo voy a marcar en 6, por decir 6 centímetros, lo establezco en 6 centímetros, listo, y lo voy a aceptar. Y observa cómo quedó esto: 6, 5, 5 y 4. 6 margen izquierdo, 5 y 5 superior inferior y 4 el derecho. Como te podrás dar cuenta, los márgenes los puedes modificar a tus necesidades, los puedes modificar según lo que tú necesites. Muchas veces si imprimes en una hoja membretada, ¿verdad? Debes de establecer los márgenes para poder imprimir en esas hojas, para que el texto que vas a imprimir se vea perfectamente o salga impreso correctamente donde debe ser. Bien, así que si tú imprimes esta hoja y tomas una regla y mides de la orilla de papel al texto, te vas a dar cuenta que en realidad son los 6 centímetros, ¿sale? Así que estos márgenes están perfectamente obviamente comprobados, son distancias que se aplican desde la orilla del papel a donde comienza el texto. Muy bien, nos vamos nuevamente a lo que es márgenes, seleccionamos la opción normal
y con esto nos quedarían los márgenes nuevamente en su normalidad, es decir, 2,5, 2,5, 3 y 3. Hay unos márgenes que se le llama reflejados. El margen reflejado se utiliza cuando tú deseas imprimir tu documento por los dos lados o por ambas caras. Aquí, como puedes observar, puedes ver que el reflejado tiene un icono como un par de pequeñas hojas, ¿verdad? Y el superior dice 254 y el inferior también. Y el interior, como puedes ver, dice 318 y el exterior 254. Vamos a agarrar el reflejado para explicarlo un poquito. Mira, te vas a dar cuenta que el reflejado, el margen interior viene siendo, en este caso, el margen interior viene siendo el derecho y el izquierdo. Por decir, esta es la hoja 1 y esta es la hoja 2. Entonces, el margen interior viene siendo este. Es de la primera hoja es el derecho y de la hoja 2 es el izquierdo. ¿Por qué es esto? Porque se supone que aquí en medio vas a poner el resorte. Esto tiene la finalidad de que le dé más espacio o un poquito más de espacio en los márgenes internos, o sea, en los márgenes de dentro. No sé si me explico. En la siguiente hoja el margen interno sería el derecho y el margen interno de la cuarta hoja sería el izquierdo. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a márgenes y nos vamos a ir abajo donde dice márgenes personalizados. Y aquí donde dice interior, si te fijas dice superior, inferior, interior, exterior. El interior lo voy a poner en 5 para que veas un poquito más grande que todos los demás. Le vamos a dar a aceptar para que los distingas. Observa dónde están los 5 en el interior. Bien, a ver, permíteme, aquí tenemos, perdón, sí, esta es la hoja 1, perdón, esta es la hoja 1, aquí va a estar lo que viene siendo el resorte, ¿verdad? La hoja 2, el interior, acá se va a ver, mira, de este lado, aquí, a partir de la hoja 2, es decir, la hoja 2 y la hoja 3 van a quedar abiertas. Imagínate estas dos hojas como un libro abierto y el margen, y aquí ver el resorte en medio, ¿verdad? Esta es la hoja 2, la hoja 3 y esta posiblemente es la hoja 1, por eso debe estar al lado izquierdo. No sé si me explico, es como para cuando vayas a imprimir un documento en ambas caras y desees que en el margen interno, ¿verdad?, de cada hoja, que para una va a ser el derecho y para otra va a ser el izquierdo, tenga más espacio con la intención de que salve perfectamente o tenga espacio suficiente para el resorte que se le pone aquí en medio para unir las hojas, ¿no?, para unirlas como un tipo libro. Ese es el margen reflejado cuando tu intención es imprimir por ambas caras. Bien, vamos a irnos a margen y dejamos el normal para dejarlos todo estándar. Ese es un margen de seguridad. Te puedo asegurar que si imprimes en un margen normal, imprimes todas esas hojas y las engargolas, no vas a tener ningún problema porque los 3 centímetros que tienes, los 2.5 centímetros que tienes de cada lado, suficientes para que pase un resorte sin dañar el texto. No tendrías mayor problema, pero bueno, tienes esa otra alternativa que se llama reflejado o margen reflejado. Bien, continuamos. Orientación de página. Número 1. Haga clic en la pestaña Disposición o Formato. Clic en el botón Orientación y seleccione horizontal o vertical según desee. Bien, vamos a nuestra hoja de Word para explicar este último punto de la configuración de la hoja. Respecto a lo que es la orientación, es algo muy sencillo. Simplemente se refiere si quieres la hoja vertical o la quieres horizontal o acostada. Nos vamos a dirigir a la pestaña Disposición. Recuerda que a lo mejor la tuya se llama Formato. Bien, vamos a ir a lo que viene siendo Orientación y te vas a dar cuenta que únicamente manejamos dos opciones, que es horizontal y vertical. Vertical, como te puedes dar cuenta, es la opción que ya está habilitada por automático. Vamos a seleccionar horizontal y observa qué pasa. Pues todas las hojas automáticamente se cambian a horizontal. Obviamente el texto se va a reacomodar, el texto se va a ajustar a su nuevo espacio. Si regreso a orientación y selecciono vertical, pues simplemente la hoja vuelve a cambiar a vertical. Así que orientación simplemente cambia de horizontal a vertical. Eso es todo. Bien, entonces los puntos básicos de la configuración de la hoja son los 3 puntos que acabamos de ver, que es tamaño, ¿verdad?, márgenes y la orientación.
3 puntos muy importantes que debemos de aprender y debemos de saber ajustar perfectamente, porque en algunos trabajos que nos encarguen en la escuela o en algún estudio que estemos haciendo, en algún documento que vayamos a hacer, quizá nos pidan cierto tamaño de papel, ciertos márgenes y quizá también la orientación, ¿verdad? Cambiarla. Así que importante saber estos puntos que son la configuración de la hoja y también saber cómo borrar y reemplazar textos. Sin duda son elementos importantísimos. Bien, llegamos al final de esta clase. Espero que te haya servido, espero que te haya sido útil. No se te olvide contestar el test y dejarme tus comentarios en la plataforma, tanto en Classroom como en los grupos de WhatsApp. En unos clases más ya estaríamos llegando a la parte más práctica, donde ya te voy a pedir que hagas prácticas y me las subas a la plataforma para poderte calificar también con ellas. Muy bien, llegamos al final de este video. Nos vemos hasta la próxima.